No todo es como se ve. ¿O sí? Sería la pregunta. Voy a compartir con ustedes, ahí me agarró el cameraman, me dice, no te podemos ver del ojo izquierdo de Juan ni del ojo derecho de Marcela. ¿Hasta ahí estoy bien? ¿Ahí voy bien? Hasta ahí bien, ¿no? Fantástico. Vamos a comenzar reflexionando juntos esto que está aquí. Dice, la manera de ver aquello que vemos, y está entre comillas, ¿no? La manera de ver aquello que vemos, y las prácticas que desarrollamos, los comportamientos en nuestra vida, humanos, espirituales, las prácticas que llevamos a cabo con nuestra familia, con nuestros amigos en la iglesia, y compartimos con otros, establecen los bordes o los límites, las fronteras de nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer lo que hacemos y generar los resultados que generamos. En otras palabras, conforme a cómo nosotros veamos lo que vemos y cómo a partir de lo que nosotros vemos llevamos a cabo nuestras prácticas sociales, humanas, espirituales, se establecen como las paredes, ¿no? Los límites. Una pared puede estar hasta aquí, para uno, para otro la pared puede estar más extensa. Dicho de otra manera, podríamos decir, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte de posibilidades. Si el techo este enorme que está acá fuera del cielo, quizás mi horizonte de posibilidades está hasta la punta del escenario y el de Juan está a 5 metros más. Todos bajo el mismo cielo hemos nacido y vivimos, pero no todos tenemos los mismos horizontes. La gran pregunta es si el horizonte que yo tengo es el que me alcanza y el que necesito para alcanzar los resultados que yo quiero en mi vida. Aquí tenemos esta placa ampliada, que era la que estaba al inicio, donde ustedes podrán ver dos seres humanos con dos dibujos internos en su cabeza, en su pensamiento, en su corazón, el corazón de la mente. En uno hay un arco iris y en otro hay una especie de tormenta, ¿no? Son dos seres humanos donde algunos ven pensando que lo que ven siempre es así, una tormenta. Por eso alguna vez alguien dijo, las grandes tormentas suelen suceder entre nuestras dos orejas. Y otros tienen alguna mirada del mundo, de las relaciones y de la práctica que no es tan tormentoso, es más de arco iris, y otros combinan arco iris con tormenta, tormenta con arco iris. Pero muchas veces está marcado, ¿no? Seres humanos, ¿vieron alguna vez o conocen esas personas que son muy quejosas? Que se quejan de casi todo el tiempo. Entonces es una manera de mirar basado en la queja, y entonces sus prácticas, sus comportamientos, sus relaciones son pesadas, son quejosas. No está bueno estar mucho tiempo con una persona que se queja mucho. Ahora, tampoco estar al lado de una persona que está todo el tiempo como si nada pasara, y hay cosas que pasan. Razón por la cual es importante que esto de que no todo es como se ve, es porque aquello que en el final se ve tiene que ver mucho con nosotros, ¿o no? Ejemplo, le dice una nena a la otra, no pises ahí. ¿Por qué? No pises ahí porque mi mamá cada vez que pisa se pone a llorar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esa mujer que se pone a llorar cuando pisa ahí? Y la nena, ¿qué ve? Que la madre llora cuando pisa la balanza. Entonces que le dice, no pises ahí, porque la balanza te hace llorar. Y todo no es que tiene que ver con este aspecto que parecería ser como negativo, ¿no? Acá hay algo hermoso también, porque un día dice, nos vamos a morir, Snoopy, le dice el nene al perro. Y el perro le contesta y le dice, sí, es cierto, Charlie, pero los otros días no. Entonces, claro, tiene un poco que ver de cómo miramos nosotros las cosas, ¿no? Acá tenemos un lindo elemento que es una especie de dinosaurio, sería,
dinosaurio hipopótamo con un cuerno, no sé cómo se llama el bicho este. Sí, un rinoceronte, rinosaurio, rinoceronte quise decir. No vemos el mundo como es. ¿Cómo lo deberíamos ver si lo vemos como es? Él tendría que estar dibujando ¿qué? No, él tendría que estar dibujando un árbol. Porque ¿qué está mirando él? Él está mirando el árbol, pero dibuja el cuerno. Porque entre él y el árbol está el cuerno. Entonces, ¿qué mira? ¿Qué ve? Le ve el cuerno delante, pero él quisiera dibujar el árbol. Y lo hace una vez y lo hace dos. Miren todos los cuadros que hay en el piso. Y siempre le sale el cuerno con distintas cosas alrededor. Entonces, de alguna manera, no todo es como se ve, dado que es como nosotros en el fondo somos y lo vemos. Él ve todo el tiempo el cuerno, ¿no? Es como esa persona que ve todo el tiempo lo que falta, ¿no? Y ve todo el tiempo y se queja y todo el tiempo ve el cuerno. Entonces quiere que la vida sea un árbol o que tenga como distintos dibujos, ¿no? El sol alrededor y todo, pero aparece el cuerno. Y cuando nos metemos en esa situación, por más que vamos a terminar dibujando el cuerno. Pero esto es algo que no lo podemos negar. Nosotros vemos como somos. Vemos como somos. Dice acá, el nene le dice, a vos te dejaron como un tiempito de más en el horno, ¿no? Porque te quemaste, ¿qué pasó? Y el nene le contesta y le dice, no, lo normal me dejaron, pues. Lo normal me dejaron. ¿Y a vos qué pasó? ¿Te sacaron antes? O sea, vos estás crudo. Ahí está, mirá. Ahí dice, esto dice, mirá, uno le dice al otro. Uno le dice al otro, ¿qué para acá? Este lo sacaron antes. Y a vos alguien se distrajo y te dejaron ahí, saliste quemado. No, yo soy normal. El anormal sos vos. Bueno, aquel es anormal por crudo y por de River, las dos cosas. O sea, si yo soy de Boca, ¿viste? No, yo soy medio blanquito como vos, así medio crudito como vos, pero soy de Boca. Algo bueno me salió, ¿no es cierto? ¿No, Esteban? Bueno, vos tenés que ser de Boca. Sí. ¿De qué? ¿Quién es el más grande? No te puedo creer. Quemado y de River, no se puede creer. Los quemados somos de Boca. Claro, tal cual. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Porque el nene lo mira con preocupación, diciendo, ¿qué problema tenés? Y así pasa en nuestras relaciones, cuando nosotros vemos al otro con un problema, porque lo vemos desde nosotros. Todo esto que quiero compartir con ustedes va a llegar, de alguna manera, a esta idea de que nosotros tenemos en nuestro corazón como una especie de cofre, ¿no? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, vemos desde nuestro corazón, vivimos de la realidad de nuestro corazón, y lo que quiero compartir con ustedes es que en el cofre de nuestra mente, de nuestro corazón, se esconden o se encuentran tanto las cadenas de la esclavitud como la llave de la libertad. Y mucho de la esclavitud en tu vida o en la mía, o mucho de la libertad en tu vida y en la mía, tiene que ver con qué es lo que yo le doy más prioridad, si a las cadenas o a la llave. Si la cadena fuera ese cuerno y estoy todo el día mirando el cuerno, por más que del otro lado haya bendición, prosperidad, expansión, no lo voy a ver. En cambio, si empiezo a mirar a través de la llave de la libertad, hay muchas cosas que se van a empezar a liberar, a abrir, a cambiar. Pero después las prácticas, como decíamos al principio, tienen que ver de cómo nosotros somos esos veedores de la vida. Todo esto sirvió como introducción para llegar al pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana, que es este maravilloso pasaje de Elías con la viuda de Sarepta. Probablemente la mayoría de ustedes conozca la historia de Elías, que llega a esta instancia de la viuda de Sarepta. Voy a leer directamente cuando Elías va a Sarepta de Sidón por
pedido de Dios, por mandato de Dios. Pero quiero contarles un poquito el contexto para aquellos que no los conocen. En Israel, en Samaria, había un rey malvado llamado Acab, y que su maldad se conjugaba mucho con la presencia de su mujer, Jezabel, que era una mujer que odiaba a los profetas de Dios, por ende odiaba a Dios, que era una mujer filistea y que empezó a perseguir al pueblo de Dios, que su marido gobernaba como uno de los peores reyes que tuvo Israel, y que ella empezó a perseguir a los profetas de Dios. Y el profeta que más odiaba era Elías. Entonces, en un momento, para terminar de darle sentido a todo este odio, Dios le dice a Elías: andá y decile a Acab que no va a llover más sobre la faz de la tierra hasta que mi palabra, en tu mensaje, determine que va a llover. Y Elías, que era un profeta muy particular, muy obediente, va y se lo dice a Acab. Mira, dice el jefe que no va a llover sobre la faz de la tierra hasta que en mi boca no se vuelva a decir que llueva. Y bueno, Acab habrá pensado: un fin de semana sin lluvia, ¿quién no se lo banca? No, fueron 3 años y 6 meses, más o menos. Y entonces Acab se indigna con esta situación. Jezabel lo empieza como a instigar. Había que matarlo a Elías. Elías era el problema. Y entonces lo primero que hace Dios, le dice a Elías: andate, ocultate en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y yo me voy a encargar de que vos tengas alimento y bebida. Elías va, se queda en ese arroyo de Querit, y los cuervos de día le traían pan y de noche le traían carne. Pero en pocos días más el arroyo se seca. Imagínense ustedes, le dicen al rey que no va a llover, Dios te dice andate a tal lugar, y porque vos dijiste que no va a llover, el arroyo se seca. O sea, no es muy claro y muy lineal, no hay agua. Entonces Dios le dice: ahora, levántate, andate a Sarepta de Sidón. Para Elías eso era como una estaca en el corazón, por varios motivos. Primero, porque Sarepta de Sidón quedaba aproximadamente a 120 kilómetros, que tenía que ir caminando, cuando ya Acab estaba empezando a buscarlo por todo el reino y en todas las ciudades para matarlo. Entonces tengo que ir caminando, porque no había Uber en ese momento. Mandame un Uber para ir a Sarepta. Tenía que ir por el desierto en un tiempo de sequía y hambruna, 120 kilómetros caminando. Ya para Elías eso era una situación bastante particular. Pero hay que sumarle que Sarepta de Sidón era la ciudad de Jezabel. Algo así como mandarlo a Elías al peor lugar que lo podría mandar, por su propia dignidad. Decir: me estás mandando al lugar donde la mujer que me quiere matar es oriunda. No te entiendo, Dios, sería la cosa. Yo no la veo de esa manera. Yo la veo de otra manera. Yo me tendría que ir a una ciudad donde, ¿no? Vos andá a Sarepta, que ahí te va a estar esperando una viuda. Pero, ¿cómo una viuda? Culturalmente una viuda no me puede recibir a mí, que soy un hombre. Dice: precisamente por eso. Porque ¿quién te va a ir a buscar a la casa de una viuda? O sea, la estrategia de Dios fue empezar a proponerle prácticas que, si las tenía que hacer como él la veía, como las cosas que él veía no estaban bien, no era así, no las iba a realizar.
Entonces Dios le dice, vas a ir a Sarepta, te va a recibir una viuda, ella te va a recibir, te va a dar alimento, te vas a quedar ahí, nadie te va a ir a buscar a la casa de una viuda, porque no entra en la cabeza de nadie que un hombre esté en la casa de una viuda. ¿Me siguen? Sarepta, el término Sarepta, es un término muy hermoso, porque su raíz, su palabra raíz, es la palabra crisol. Y el crisol es ese elemento que se usa para refinar metales. Es para separar la escoria del oro. En el fondo, lo que Dios estaba haciendo con Elías era trabajar inclusive con él, para que él refine inclusive su relación con él, su convicción con él, su obediencia con él, aún en situaciones que como él la veía, no eran, según Elías, las que tenían que ser. ¿Qué hace Elías? Va a Sarepta. Y dijo, yo preparé a una viuda filistea, no israelita, para que te reciba. En ese contexto estamos acá y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión, Sarepta, refinar, crisol, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense ustedes a Elías escuchándolo a Dios diciendo, viuda que te sustente. No va a andar Dios, no habrá un comerciante. Si vamos a meternos en tierra de Jezabel, ¿por qué no te elegís a alguien que tenga, aunque sea un comerciante, un tipo de familia, que se le haya muerto la mujer? Un viudo, ¿qué te parece un viudo? Imagínense ustedes a Elías escuchándolo a Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, qué casualidad, ¿no?, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Va a haber 3 momentos en este relato que voy a compartir. Primero, el momento de movimiento de Elías, confiando en Dios, haciéndose camino, aunque las cosas que él veía creían que no eran como tenían que ser. Pero como no todo es como lo vemos, y mucho menos con Dios, él inicia el camino y va y hace contacto con la viuda. Y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y hasta ahí todo bien, porque aparte dice el texto que Dios la preparó a la viuda. O sea, la viuda no fue sorpresa que viniese Elías. El texto dice que yo he preparado, yo he trabajado con esa mujer. Fíjense cómo no hay límites, ¿no?, para Dios. Trabaja en el corazón de una mujer que no era israelita. Entonces viene el profeta, le pide un vaso de agua. ¿Y qué dice la mujer? Un vaso de agua no se le niega a nadie. A nadie. Nos estamos todos muriendo porque no hay agua, pero un vaso de agua no se le niega a nadie. Va ella a buscar el vaso de agua para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, algo así como, él llega, ¿no?, y le dice a la mujer, te pido por favor me traigas un vaso de agua. La mujer le dice, ¿cómo no? Debe ser el chabón que me dijo a alguien, no sé cómo fue, que soñé que iba a venir un tipo, no sé cómo fue el mecanismo de Dios. Pero dijo, este debe ser el flaco, el chabón que tuve en él. Entonces sí, todo bien, te voy a dar el vaso de agua. Cuando se va a buscar el vaso de agua, este chabón, Elías, el profeta, le dice, ¡ah! Le pega un grito. ¿Sabés qué? Ya que vas para adentro, le pega el grito y le dice, ya que vas para adentro, la volvió a llamar y le dijo, te ruego, aparte del vaso de agua, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella ya ahí medio que se puso un poco molesta y le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, el que me dijo que ibas a venir, ¿viste?, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, todo bien, Elías. Pero esto acá hay una hambruna importante, no hay agua, estamos complicados. Yo tengo un hijo, soy viuda, tengo la prioridad de mi hijo. Entonces, ¿qué te voy a dar a vos si todavía tengo que prepararle a mi hijo y a mí para dejarnos morir? Evidentemente también para la viuda la cosa no es como la está viendo. No siempre es como nosotros lo vemos. O es, dicho de otra manera, como no lo estamos viendo. Ella no estaba viendo que Dios estaba moviéndose atrás porque no era una mujer de fe. Y ni siquiera Elías entendía bien lo que estaba pasando. Pero Elías estaba caminando en confianza y en obediencia de lo que Dios le dijo. Entonces me imagino, si hubiese sido yo, me hubiese tomado unos segundos y hubiese mirado para arriba y decir, Dios, tiene razón la viuda. O sea, ¿qué hacemos acá? Dios, tiene razón la viuda. No es como vos decís, se ve que es diferente. Y ahí viene el segundo momento, cuando Elías, sabiendo que las cosas no son como se ven, que cuando Dios está detrás, pueden ser muy diferentes a lo que se ve. Había solamente 2 leños, un poquito de harina, un poquito de aceite. Lo que se ve es que no alcanza, ¿lo ven? No alcanza para todos. Y ahí, ¿qué hace Elías? Le dijo, no tengas temor. Mensaje clásico de Dios y de la palabra de Dios, no temas. Se asombrarían ustedes la cantidad de veces que Jesús en su ministerio usa esta frase para preparar el corazón para que pueda ingresar la verdad de Dios. No tengas temor. Haz como has dicho. ¿Qué era lo que había dicho ella? Voy a ir, voy a agarrar el poquito de harina que tengo, voy a agarrar el poquito de aceite que tengo, voy a hacer una tortita, la vamos a comer mi hijo y yo y nos vamos a dejar morir. Muy bien, haz eso. Hace la tortita, prepara todo, dale a tu hijo, dale, come vos y déjate morir. Pero antes de eso tráeme a mí. Y ya me imagino, ¿no? La viuda ya debe estar, ¿viste? Debe estar un poquito más molesta porque no es como vos lo estás diciendo. No entendiste que tengo un poco de harina y de aceite que no alcanza. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque las cosas no son siempre como se ven. Lo que vos estás haciendo es que no alcanza. Lo que estás viendo es que no alcanza. Lo que no estás viendo es que va a alcanzar todo el tiempo que yo esté acá. Y mientras la bendición de Dios esté acá, lo que no estás viendo es que va a alcanzar todo el tiempo. Por eso le dice Elías, después harás para ti tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Tiene sentido, ¿no? Si Dios me dijo que iba a venir Elías, y vino. Si ahora está pasando todo esto, y si las cosas no son como yo las estoy viendo, diría la viuda. Aparte, ¿cuánto era que no iba a llover un fin de semana? Y bueno, un poco de harina, un poco de aceite, un fin de semana, todo bien. Más de 3 años pasaron con que la harina y el aceite no escaseó. Entonces la mujer que hizo, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Hasta acá entonces tenemos el segundo momento. El primer momento es el desplazamiento de Elías en una fe activa, en una obediencia confiada. La segunda es el contacto de Elías con la viuda y ese momento de tensión donde todo parecía ser distinto a lo que se estaba hablando. Lo que me estás diciendo no tiene nada que ver con lo que vemos, pero lo que vemos no demuestra lo que hay detrás de Dios como intención de Dios. Y ese es un momento tremendo. ¿Por qué? Porque lo que se veía
y si ellos lo creían, se establecía en un límite donde iban a morir los tres. El desafío era para la mujer, para Elías en decirle a la mujer lo que Dios le dijo. Iban a morir la mujer, el hijo y Elías. Sin embargo, los límites se expandieron para la práctica de hacer una torta, comer, en virtud de que creyeron aquello que no se veía. Por eso la fe es la convicción de aquello que no se ve, la certeza de lo que se espera aunque yo no lo vea. Hasta ahí terminamos, está todo bárbaro. Sin embargo, Dios va a hacer una jugada maestra a continuación en el siguiente relato. Introduzco el título siguiente. Dios no es solo Dios para sustentar, sino para dar aquello que no existe. Dios va a demostrarle a la mujer, a Elías, que no estaba con capacidad de darle sustento a ellos, sino que darle inclusive la vida, porque va a pasar algo totalmente inesperado. Dice a continuación el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, murió el hijo de la viuda. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Ustedes se imaginan ese momento? ¿Se imaginan el corazón de esa madre? ¿Se imaginan Elías teniendo que recibir ese comentario? De todas maneras, si Elías no hubiese llegado y Elías no hubiese hecho lo que Dios le dijo que haga, ¿qué hubiese pasado con el hijo? O sea que la pregunta de la madre tampoco es una pregunta, porque si hubiese sido yo, Elías, que menos mal que no fui yo, Elías, le hubiese dicho, flaca, no jodamos, escúchame. Lo disfrutaste 6 meses más, 8 meses más, ya está. Si estaba muerto tu hijo. En vez de estar agradecida acá, darme un abrazo y un beso porque tu hijo vivió 6 meses más, me venís a echar en cara que tu hijo se murió. Menos mal que no éramos nosotros, Elías, ¿no? A Elías fue como una daga en el corazón. Pero noten qué interesante, porque uno podría escuchar el comentario de la madre como una especie de queja, diciéndole, viniste acá para que mis pecados sean manifiestos, para que mis iniquidades se presenten, pero hay un trasfondo un poco más espiritual detrás de ese comentario. Los seres humanos, frente al límite de la muerte o en la muerte misma, mostramos una vulnerabilidad particular. Es como que vienen a nuestros pensamientos por la muerte de un tercero o aún ante el riesgo de nuestra propia muerte, viene una especie de vulnerabilidad y como que toda la deuda de la vida la traemos a la existencia y la queremos como hacernos cargo, como limpiar, como que nos queremos ir en paz. Acá hay algo bastante de fondo interesante, porque la mujer dice en esta situación, mi hijo ha muerto. ¿Acaso será el momento de que yo pueda hacerme cargo de partes de mi vida? ¿Acaso tendré algo que ver con situaciones que han pasado en la vida y que no me he hecho cargo? En otras palabras, frente a la muerte, estoy dispuesta a estar en paz. Y si todo lo que ha pasado y si has venido para que esto suceda, y Elías escucha como lejos de una queja, escucha a una persona, vieron que no todas las cosas son como parecen que estamos viendo, escucha una vulnerabilidad, un quebrantamiento y un arrepentimiento de la mujer, lejos de escuchar una queja. Y continúa diciendo, dame acá a tu hijo. Y él agarra a su hijo, lo levanta y se lo lleva a su cuarto, al aposento probablemente alto, donde el profeta estaba escondido. Y lo puso sobre su cama, sobre la cama del profeta. Ahora, claro,
para él todo lo que estaba pasando no debería estar pasando. Todo lo que se ve parece ser, como se ve, algo dramático, catastrófico. Dios, vengo acá, me recibe la viuda, pasa todo lo que pasa y ahora se muere el hijo. ¿Qué está sucediendo? Él abre su corazón sin entender quizás todo lo que estaba pasando atrás y le abre su corazón a Dios. Y le muestra su humanidad, su sentimiento, como te puede pasar a vos o a mí. Él estaba con una estaca en el corazón. Elías la estaba pasando muy mal. Había una persecución, una búsqueda por su vida. Y se le muere el pibe. Entonces agarra y dice, clamando a Jehová. Me lo imagino a Elías postrado en sus rodillas, con el niño muerto arriba de la cama. Clamando a Jehová, diciendo, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido haciéndole morir su hijo. Ustedes y yo sabemos que Dios no hace afligir a una mujer ni hace morir a su hijo para que aprenda. Hay procesos y causalidades que hacen que las cosas sucedan y que en todo caso Dios permite que sucedan, pero no es causa de que suceda. Sería un Dios muy macabro de que Dios mate al hijo para que la mujer aprenda. Lo que pasa es que en la vida hay procesos a veces que Dios dice que sucedan y muchas veces hasta no puede impedirlo. Muchas veces hasta no puede impedirlo. Pero acá el espíritu de Elías es, ¿qué ha pasado, Dios, que has permitido que esto suceda? ¿Qué ha pasado, Dios? Y dice el texto, te ruego. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se tiró una vez, se tiró 2, se tiró 3 veces sobre el cuerpo del niño. Y rogándole a Dios, me imagino hasta con lágrimas probablemente, te ruego que este niño vuelva a la vida. Ahora, no tenía ningún sentido que este niño vuelva a la vida si detrás de esto que estamos viendo no había un límite que se expanda para que, recuerden, Sarepta es refinar, de que en algo en Elías tenía que pasar, porque Dios lo estaba preparando a Elías para algo mucho más grande que él ni se imaginaba que iba a suceder. Ni se imaginaba lo que iba a pasar días después. E inclusive esa refinación llegaba hasta el mismo corazón de la mujer. Hasta el mismo corazón de la mujer. Entonces Elías le dice, te ruego. Dios escucha el corazón de Elías, así como Elías había escuchado el corazón de la mujer. ¿Y qué hace Dios? Te ruego que hagas volver el alma de ese niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira ahora, no como veías antes, pensando que las cosas eran de una manera y estamos viendo que no eran de esa. Mira con los ojos de la propuesta de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Mira diferente, no mires con tus ojos físicos, mira con los ojos del corazón, porque no todo es como se ve con tus ojos físicos. Mira, le dice, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora, no antes, ahora, Sarepta, refinación, crisol, purificación en el corazón, entre el metal puro de la fe y la escoria de la duda. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¡Epa! O sea que hasta ese momento no había una convicción de que quien tenía en la casa era un varón de Dios, profeta de cuya boca salía la verdad de Dios. Ahora conozco que tú eres varón por experiencia de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gracia, recibir
lo que necesitamos aunque no lo merezcamos. Misericordia, no recibir lo que probablemente merezcamos recibir, aunque necesitamos. Y la verdad que termina liberando. En todo este relato donde lo que se veía no presentaba nada de esto, Dios hace saber su gracia, su misericordia y su verdad que la propia mujer incrédula reconoce. Después de esto, Dios le dice a Elías, listo, hay que presentarse a Acab. Casi 3 años y 6 meses sin lluvia. Israel destrozado por falta de agua, falta de alimentos. Y finalmente Elías se presenta frente a Acab. Y hay un momento donde el pueblo de Israel, cosa que sí la mujer de Sarepta había llegado a creer que era varón de Dios, el pueblo de Israel no creía que Elías representaba a Dios. Seguían pensando que quienes representaban a Dios eran los 450 profetas de Baal que la mujer de Acab, Jezabel, tenía como séquito. Entonces se va, Elías se para frente al pueblo y le dice, chicas, muchachos, ha llegado el momento de la verdad. Ustedes eligen creer en el Dios vivo y verdadero y servirle, o déjense de embromar. Déjense de ser de llamarse el pueblo de Dios y servir a otros dioses. Decidan. Y el pueblo dijo, me parece bien que... A ver, ¿y cómo es esto? Muy simple, dice acá. Traigan a los 450 profetas de Baal, comandados por Jezabel. Y aparecen 450 monchos, ¿viste? Todo así caminando en fila. Y él solo. Dice, agárrense una vaca, un toro, algo. Tráiganme uno para mí. Hagan un holocausto, pongan madera, sin fuego. Yo voy a preparar el mío, madera, todo sin fuego. Clamen ustedes a sus dioses, a su Dios, que prenda ese fuego. Y después de ustedes, que son más, van a tener más laburo, yo estoy solito, arranquen ustedes, después voy yo. El que prenda ese sacrificio con el fuego de sus dioses o de Dios, ese será el Dios al cual servir. ¿Les parece bien? Sí, nos parece bárbaro. Israel, todo lo que era joda, todo lo que era poner a prueba todas estas cosas, todo lo que era lío, a Israel le encantaba. Entonces, ¿qué dijo Israel? Vamos. Estos muchachos, 450, estuvieron toda la mañana y a la tarde dando vuelta, cortándose los brazos, sangrando, pidiéndole a Baal que baje el fuego. Nada, che. Bueno, está bien, hasta ahí está, me toca a mí ahora. Viene Elías, dice, mójenme todo el toro, mójenlo, tírenle agua. 3 veces, tírenle agua. Mojen la madera. Hizo una zanja alrededor, el agua caía alrededor de la zanja. Dios, vos sos el Dios creador de los cielos y de la tierra. Hay que demostrarle a esta gente que vos sos el Dios creador de los cielos y de la tierra, a diferencia de estos payasos. Entonces te pido, por favor, ¿podés prender el asadito? Y Dios hizo plum, prendió el asado, la madera, el agua, quemó todo en 2 segundos. ¿Qué van a hacer, muchachos? Porque no todo es como se ve, ¿eh? ¿Qué van a hacer? No, vamos a servir a Dios, a Jehová. Bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora con estos 450 profetas de Baal que Jezabel representa, los vamos a llevar a un lugarcito, ahí en un rinconcito, todo, y los vamos a degollar a los 450. Porque el mal que están trayendo sobre el pueblo de Dios es hacerles ver cosas que espiritualmente no son. Es un engaño. Degollan a los 450, ¿y saben quién se enojó? Por eso, Jezabel, la jefa del sindicato de profetas truchos. Sí, sindicato de profetas truchos, era el SPT. Sí, y se enoja. ¿Y saben qué le dice a Acab? Quiero matar a ese degenerado de Elías. Y le manda a decir, delante de tu Dios te digo que vos mañana a esta hora vas a estar muerto. ¿Vieron todo lo que pasó, no? No todas las cosas son como se ven.
¿Qué hace Elías ante esta situación? Esta está re loca, me voy. Y se vuelve a ir. Y después ustedes pueden seguir considerando la historia de ese gran profeta Elías, que si hubiese decidido, actuado y compartido conforme a cómo él veía las cosas que no eran como las veía, no hubiese pasado lo que pasó. Mensaje final para nosotros esta mañana tiene que ver con ese pedido que la palabra de Dios hace en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No siempre las cosas son como se ven. Podemos decir que son como las vemos, pero entonces ahí la pregunta es, ¿cómo las vemos? ¿Es como Dios quiere que las veamos? Si las cosas que nosotros vemos son como quiere que Dios las veamos, confía en Él. Camina para allá. Y tenés una seguridad y una promesa dada. Él hará. Y cuando Él hace, no hay nada que lo pueda impedir. Los quiero invitar a que se pongan de pie, por favor, para orar juntos en esta hermosa mañana. Padre Santo, tomamos nuestro corazón ahora en nuestras manos. Te invito a que pongas tu mano derecha en tu corazón, tus dos manos en tu corazón si querés, como si lo agarrases, como si lo tuvieses en tu mano. Le hables a tu corazón y le digas: corazón mío, encomendemos nuestra vida a Él, nuestro camino. Que aun cuando con nuestros ojos vemos las cosas y no nos hacen sentido y parecen no ser las que tienen que ser, o ser las que no tienen que ser, aún así, corazón, confiemos en Él, encomendemos nuestra vida y nuestro camino. Porque Él hará. Si Él tiene que multiplicar ahora la harina y el aceite, confiemos que Él lo hará. Si Él tiene que cubrirnos y protegernos de las Jezabeles de la vida, Él lo hará. Pero no peleemos más con las Jezabeles de la vida. No querramos convencer ni explicarle a nadie que nosotros hemos encomendado nuestra vida y nuestra existencia a Dios. Por eso en esta mañana queremos darte gracias, Padre, porque nos des sabiduría, entendimiento y comprensión de lo que es vivir una vida encomendando nuestros sentires, nuestras emociones, nuestra historia, nuestro presente, nuestro futuro a vos. Y que las cosas que vemos podemos preguntarnos si son como vos querés que las veamos, si son como vos las ves, y entonces ahí actuar conforme a tu mirada y a tu corazón. Bendigo a cada una de las personas que en este momento entrega su corazón a vos para que tengan la devolución espiritual, humana, sensorial de que vos lo estás recibiendo en tus manos. Tal es la muestra en términos de paz, de entusiasmo, de convicción, de que saben que vos harás. Que hoy sea un día de punto de inflexión, de nuevo comienzo, de ver que la harina y el aceite no está faltando y que lo que sea necesario, aunque no lo veamos o aunque lo que veamos no sea lo que queremos ver, vos harás. Te lo agradezco, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén.